Nos cogió la noche te entrega un reporte actualizado de cómo avanza la situación por la presencia del COVID-19 con cifras y datos de las autoridades sanitarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a Nos cogió la noche en su versión meridiano. Qué placer que nos acompañen en esta ronda informativa que hacemos por los principales hechos que nos tienen hablando tanto en Medellín, en Colombia y por supuesto en el panorama internacional. Yo soy Andrea Sierra y para mí es un placer compartir toda esta información con todos ustedes y compartir este set con mi compañera Gisela Saldarriaga, que nos va a traer toda la actualización del panorama local y nacional con referencia al coronavirus y otros temas de orden público que también nos tienen hablando. Gisela, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Andrea, buenas tardes para todos ustedes. También para mí es un placer acompañarlos y como dice mi compañera, hoy les traemos el ámbito local, cómo se está moviendo con esta ampliación del aislamiento obligatorio que se terminará hasta el momento el próximo 26 de abril. También les tengo información del alcalde Daniel Quintero porque tiene un bonito gesto con todos los habitantes de la ciudad y también le pide que más adelante les voy a entregar los detalles, también le pide que tengan ese mismo gesto a sus funcionarios, a los secretarios. También tenemos detalles de cómo se va a llevar ese aislamiento obligatorio aquí en Colombia y otras noticias que tienen que ver con implementaciones para desinfección en empresas, por ejemplo, de aseo, que se están también arriesgando la vida en las calles para mantener nuestra ciudad y, por supuesto, todas las ciudades de Colombia limpiecitas. En otras noticias y en el panorama internacional vamos a revisar qué está sucediendo con Francia, que hoy el titular tiene que ver con este país europeo. Por supuesto, vamos a mirar cómo está en este momento afrontando el Reino Unido, todo lo que sucedió ayer con su primer ministro, el más alto mandatario de los ingleses, que se vio hospitalizado y luego de ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos. También vamos a repasar alguna actualización de las cifras que nos comparte Ecuador y la policía, que distan mucho de los reportes oficiales que se están presentando en el vecino país. Además, vamos a cerrar esa ronda del panorama internacional mirando y conociendo un poco de cómo se está moviendo Latinoamérica, cómo va ese top 10, ese infame top 10 de los países más contagiados en Latinoamérica y por supuesto con más muertes. Mientras tanto, comencemos con el panorama local, porque a nivel nacional la noticia más importante, sin lugar a dudas, la protagoniza el presidente Iván Duque, quien dijo el anuncio que de alguna manera estábamos esperando, bien sea de acuerdo o no, pero que nos tenía esperando ese anuncio. Gisela, ¿qué nos anunció el presidente de los colombianos? Bueno, nuestro mandatario Iván Duque anuncia, como ustedes ya conocen, el aislamiento obligatorio preventivo hasta el próximo 26 de abril. Continúan las medidas obligatorias para los adultos mayores de 70 años. Este aislamiento no se extenderá hasta el 26, sino hasta el 31 de mayo, como ya lo habíamos conocido en la primera declaratoria de esta cuarentena por la que estamos atravesando. Asimismo, el receso escolar y también de las universidades pues iba hasta el 20 de abril, se continuará hasta el 31 de mayo, igual que los adultos mayores, todo esto para evitar el contagio en estas zonas que tienen gran aglomeración de personas. ¿Y por qué se toma esta decisión? Pues nos la explica el presidente Iván Duque. Este aislamiento que busca lo mejor de todos nosotros es justamente para que nosotros podamos seguir salvando vidas, quebrándole el crecimiento exponencial a esta pandemia y que nosotros vayamos teniendo también mayores logros y vayamos fortaleciendo también nuestras capacidades en el sistema de salud, nuestra capacidad de hacer pruebas y nuestra capacidad de articular cada vez más toda la red de prestadores del servicio de salud. Esta es una decisión que se toma basado en estas recomendaciones y en estos análisis, pero también quiero decir con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Además de esto, también la Presidencia de la República anunció que comenzará con la entrega de ese ingreso solidario a 3 millones de personas, a 3 millones de familias. Será un subsidio de 160.000 pesos para esas personas que no están en programas como adulto mayor, jóvenes en acción y todo este tipo de programas sociales que se venían ejecutando hasta entonces. Andrea, pues le cuento que además de esta contingencia y emergencia sanitaria, pues también tenemos que lidiar con esta temporada de lluvias que estamos empezando durante esta primer
temporada de lluvias del año, y pues también el presidente anunció que se van a agilizar las obras que pretenden hacer esos puentes, o también atención a derrumbes para evitar más adelante que se presenten emergencias causándole daño también a la población colombiana. Ahora, Gisela, había despertado mucha polémica y había sido el foco de la conversación nacional el día de ayer un comentario, o mejor una forma de denominación de cuarentena, una propuesta que había presentado el presidente Iván Duque durante una entrevista a uno de los medios más reconocidos a nivel nacional. Lo habíamos denominado nosotros como una cuarentena inteligente, o nosotros no, fueron las palabras que había utilizado el mandatario de los colombianos. La pregunta puntual para que quedemos muy claros sobre esa extensión que se va a hacer sobre la cuarentena. ¿Es en los mismos términos que estaban o va a ser una cuarentena diferente a la que estábamos viviendo? La cuarentena que se anunció el día de ayer va a ser igual a la que estamos viviendo en este momento, o sea, cuarentena obligatoria para toda la población. Tiene una serie de excepciones, pues por supuesto el personal que trabaja en hospitales, en clínicas, también las personas que trabajan en medios de comunicación, las que trabajan en supermercados, o sea, son las mismas excepciones. Lo que pasa y la diferencia de lo que había planteado el presidente con esa cuarentena inteligente era pensando a ver si era posible que algunos sectores pudieran retomar sus actividades comerciales normales, sectores que no son catalogados como esas actividades de primera necesidad, como son por ejemplo los supermercados, los campesinos que están cultivando los alimentos, las cadenas de logística que reparten esos alimentos para que nosotros los podamos comprar. Entonces, por el momento esa cuarentena inteligente queda descartada. Continuamos con esta cuarentena igual, tal cual la estamos llevando el día de hoy. Pues durante estos días, esta cuarentena primera se acababa el 19 de abril, pues se va a continuar durante estos días hasta el 26 de abril. Entonces también hay que tener muy presente que en cada una de las ciudades se está llevando el pico y cédula, por ejemplo, sí, no señora. Se nos puede olvidar ese pequeño detalle. Por ejemplo, ayer se anunció y muy seguramente las personas, y es comprendible, empiezan con esa tensión de que tenemos que abastecernos y demás, y salen a las calles de manera masiva, se les olvida que hay pico y cédula, y no hay que tener en cuenta que tenemos unos días determinados para poder ir a mercar. Y el llamado muy puntual desde el canal Cosmovisión y por supuesto desde nosotras que estamos en esta labor de salir a informarles es: quédense en casa, salgan lo menos posible y extremen todas las medidas de seguridad posible. Laven sus manos la mayor cantidad de veces y cuando salgan de casa tengan todas las medidas de higiene posibles con sus zapatos, con su ropa, por supuesto con sus manos, para evitar la propagación de este coronavirus. A propósito de ese anuncio que hacía el presidente el día de ayer y con base en esa supuesta cuarentena inteligente, y lo vamos a poner supuesta porque no se materializó, nosotros le habíamos preguntado a todos nuestros televidentes qué tan de acuerdo o no estarían con la implementación de esa cuarentena inteligente. Bueno, con una participación cercana a los 3.000 votos, ustedes nos lo dijeron. Con un no, un 73,6% y con un sí, un 26,4%. Y creería yo, Gisela, que esos resultados, que me parece son muy marcados y muy dicientes, están de la mano de la gente está pidiendo una cuarentena determinante, como la estamos teniendo, una cuarentena completa para asegurar sus vidas y la de sus seres queridos. No deja de ser una señal de alerta, de alarma, de pronto esa medida, porque no sabemos hasta qué punto, Gisela, usted lo decía, la gente se confía más de la cuenta, sale a las calles y perdemos el trabajo que habíamos realizado. Supongo que por ahí van las medidas, o mejor, los resultados de esta encuesta que tenemos. Y además, Andrea, esta decisión también se tomó de acuerdo, pues esto no se toma en vano, esto no es porque sí, porque no quieren hacer esta determinación. Ellos hacen unos estudios previos para determinar cómo va y cómo se maneja esa curva de contagio, y pues si prolongaron estos días de aislamiento obligatorio, de confinamiento en nuestros hogares, debe ser porque esa curva todavía no está mostrando ni el pico de la enfermedad, ni tampoco estaba mostrando disminución. Entonces la tarea es nuestra, quedarnos y acatar estas normas, aunque parezcan difíciles y complicadas para muchos. Y aunque parezca difícil de creer, porque esto apenas está empezando. Apenas está empezando. Nos están haciendo anuncio que nos tenemos que ir a la primera pausa de comerciales. Cuando regresemos vamos a tener un invitado muy especial para hablar precisamente cómo afectan estos temas de las cuarentenas en el mundo del comercio. Nos vemos después del corte de comerciales. Sigan conectados.
Estamos de regreso. Muchas gracias por seguir conectados con toda la información de Nos Cogió la Noche en su versión meridiana. A todos los que se conectan a través de nuestras diferentes plataformas y que nos acompañan por nuestra señal de Facebook Live. Acá estamos pendientes para leer todos sus comentarios, sus denuncias, por supuesto, e inquietudes en general que ustedes tengan con relación a este tema del coronavirus o con toda la situación de lo que se está viviendo en Medellín y en Colombia. Antes de darle paso a nuestro invitado, nosotros antes del corte de comerciales estábamos mirando la medida que había tomado el presidente Iván Duque. Sin embargo, el presidente no fue el único en tomar medidas. El día de ayer, el alcalde Daniel Quintero hizo lo propio e hizo un anuncio que por lo menos deja ver su lado más humano. Gisela, ¿qué medidas puntuales tomó el alcalde Daniel Quintero y cuál fue ese anuncio que usted lo decía? Mostraba un lado muy bonito, una cara amable del alcalde de Medellín. Bueno, Andrea, les cuento y también a nuestros televidentes que el alcalde Daniel Quintero anunció que está de acuerdo con la extensión de ese aislamiento obligatorio a nivel nacional. También dijo que es consciente que hay familias que no tienen los recursos necesarios para poderse solventar por lo menos su alimentación y sus necesidades básicas durante esta cuarentena. Es por eso que anunció la entrega de un auxilio económico a 250.000 personas que podrían beneficiar alrededor de 1 millón de habitantes de la capital de Antioquia y se les va a entregar alrededor de 100.000 y 150.000 pesos para que puedan hacer las compras o invertirlos como más lo necesiten, pagar los servicios públicos o los pues no sé, lo que necesiten. Entonces, dice el alcalde Daniel Quintero que serán entregados a partir de esta semana y estas son las palabras puntuales donde explica esta nueva medida. La decisión de ampliar la cuarentena hasta el 27 de abril es la decisión correcta, la alcaldía de Medellín la respalda. Si nosotros no hubiéramos hecho la cuarentena, hoy tendríamos un mar de infectados, un mar de muertos en la ciudad de Medellín. Afortunadamente no ha sido así, gracias precisamente a que la gente se ha quedado en sus casas. Sin embargo, nos preocupa y me preocupa mucho lo que está pasando con muchas familias que no tienen con qué comer. No solo de los estratos más vulnerables, sino clase media también, que eran independientes o que por las condiciones actuales están muy apretados. Por eso, desde la alcaldía hemos tomado la decisión de a 250.000 familias hacerles un aporte entre 100.000 y 150.000 pesos que serían entregados esta semana a través de Gana o a través de los bancos de estas familias. 250.000 familias son cerca de 1 millón de personas. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes donarían su salario completo para ayudar a esas personas que más lo necesitan? Y Andrea, ¿por qué mi cuestionario? Porque el alcalde Daniel Quintero, además de esta ayuda, anunció que va a entregar todo su salario para que más personas y familias se vean beneficiadas. El alcalde más o menos gana entre 16 millones, 16.300.000 al mes y pues esta plata será donada también a los ciudadanos de Medellín. Escuchemos nuevamente a nuestro alcalde Daniel Quintero. He tomado la decisión de que durante este tiempo que dure la cuarentena no voy a recibir mi sueldo. Ese sueldo va a ser asignado a este fondo para que más personas puedan recibir recursos y lo mismo han decidido varios de mis secretarios. Eso va a permitir crear un fondo adicional para que más personas puedan ser beneficiadas en este momento donde tantas personas tienen tantas dificultades. Asimismo, el mandatario anunció y le pidió también a sus secretarios que donen su salario en lo posible o por lo menos un porcentaje para que las familias más necesitadas puedan suplir las necesidades básicas. Sobre la entrega de esos auxilios económicos, también anunció que serán entregados a través de la red de Gana y varios bancos, respetando por supuesto el pico y cédula que fue declarado en Medellín la semana pasada. Ahora sí, Gisela, vamos a darle paso a un invitado muy especial que tenemos para el día de hoy, para que hablemos un poquito de cómo afectaría a los comerciantes o cómo está afectando mejor a los comerciantes esta cuarentena en la que estamos por el bien de nuestra salud. Gisela, ¿quién tenemos? Andrea, puntualmente tenemos el presidente de Asociación de Bares de Colombia, de Antioquia. Él es el presidente del capítulo Antioquia, Juan Pablo Valenzuela. Juan Pablo, buenas tardes, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Muy buenas tardes, Gisela, y muy buenas tardes a todos los televidentes del canal. Bueno, Juan Pablo, cuéntenos inicialmente de qué manera se han visto afectados estos comerciantes del comercio nocturno aquí en Medellín, que bastante movido sí era antes de la cuarentena. ¿Cuáles son esas afectaciones principales que han tenido que afrontar a consecuencia del COVID-19?
Bueno, Gisela, pues en caso particular, el gremio de bares y discotecas en la ciudad y en todo Colombia en general se encuentra muy afectado porque fue el primer gremio al cual se le restringió su actividad. Inclusive desde el 18 de marzo ya teníamos prohibido el funcionamiento y hay un alto grado de probabilidad de que seamos nosotros el último gremio que tengamos permiso de operar en el marco de esta crisis. Situación que vuelve todavía más grave y que pone inclusive en riesgo y en riesgo de supervivencia de las empresas de este sector, puesto que el tema del pago de arriendos, el pago de servicios públicos, el pago de las nóminas va a ser insostenible en el tiempo debido a que la restricción, según los cálculos que estamos haciendo nosotros desde la agremiación, se puede ir inclusive hasta mediados de junio. Entonces la preocupación es bien intensa. La pérdida de empleos, el cierre o clausura definitiva de establecimientos es un mal que se nos puede presentar y pues bueno, en este momento lo que estamos nosotros haciendo es haciendo un llamado de contundencia al gobierno nacional en sus medidas, unos apoyos reales y directos al sector económico para que se garantice la sostenibilidad de las empresas y que los empleos no se pierdan. Cuando usted menciona ese tema de apoyos reales y concretos, ¿a qué se refiere puntualmente? No sé, alivios en arrendamiento, también pago de salarios. Bueno, en primer lugar, en el tema de arrendamientos, los últimos pronunciamientos que realizó el Ministerio de Vivienda en compañía del presidente de la República, de una serie de medidas que de una u otra manera alivianan la situación de los arriendos. En nuestro caso, en nuestro gremio, son medidas que realmente no atacan el problema de fondo, que es la falta de liquidez económica. No estamos operando, no estamos produciendo, por lo tanto, el mero hecho de pagar el canon de arrendamiento ya se vuelve casi un imposible, puesto que no estamos funcionando, no estamos operando. Y por otro lado, se le ha dado bastante, por decir así, publicidad, o se ha hablado mucho en los medios de comunicación de una serie de líneas de créditos en Bancoldex, para que las empresas accedan a ellos y puedan con esto sostener sus gastos fijos y sobre todo el tema de la sostenibilidad de los empleos. ¿Qué sucede en nuestro gremio en particular? Cuando las empresas, que en la mayoría son pequeñas, medianas y pymes en este sector económico, acuden a los bancos, a las entidades bancarias para intentar beneficiarse de estas líneas de Bancoldex, nos damos cuenta de que los bancos nos cierran las puertas, aduciendo que en primer lugar no estamos operando, no hay forma de darle una garantía al banco de que esos créditos van a ser pagados de manera satisfactoria. Por lo tanto, necesitamos una intervención en este tema directa del gobierno nacional que nos ofrezca garantías para lo que yo le decía ahora, es brindar o posibilitar la sostenibilidad y que esas empresas que no tienen un flujo de caja hacia el futuro, no tienen una buena planeación financiera, logren sobrevivir a esta crisis, porque por supuesto que económicamente muchos sectores económicos se ven afectados, pero el de nosotros doblemente, puesto que tenemos prohibida en todos los diferentes decretos del gobierno nacional, tenemos prohibido nuestro funcionamiento. Entonces el panorama se vuelve todavía más áspero para nosotros. Juan Pablo, buenas tardes. Le habla Andrea Sierra y le pregunto, usted ya nos comenta un poquito sobre lo que ustedes le están pidiendo al gobierno nacional referente a esas ayudas. ¿Qué acercamiento han tenido ustedes con el gobierno nacional o qué han escuchado de ellos para con ustedes? ¿Qué les han mencionado? Por supuesto, nosotros en este momento desde la Presidencia Nacional de Asobares estamos haciendo unos acercamientos muy concretos, directos y amenos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en cabeza del doctor José Manuel Restrepo, quien ha tenido una disposición de escuchar nuestro caso particular, porque no podemos ser incluidos, por decir así, en ese paquete de medidas genéricas o generales para varios sectores económicos, sino que tenemos que tener una atención especial y específica atendiendo que tenemos prohibida nuestra actividad económica, y de la misma manera con el Ministerio de Vivienda, que se le realizaron una serie de, por decir así, de comentarios o de observaciones al decreto que iba a ser expedido en materia de arrendamientos para que de una manera u otra hubieran unos beneficios adicionales o unos alivios adicionales a los que ya se habían planteado en los medios de comunicación en días anteriores. Juan Pablo, usted menciona un panorama bastante preocupante, usted lo ha dicho, está prohibido este tipo de comercio nocturno. ¿Qué están haciendo esas familias que vivían precisamente de este comercio? Las meseras, los bartenders, todas estas personas que atendían y también, por supuesto, los dueños de los establecimientos. ¿Qué están haciendo en este momento? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, justamente porque esta crisis, que no es solo económica, es una crisis humana y social, está poniendo en riesgo la sostenibilidad y la manutención de muchas de estas personas
que en el caso particular de Medellín son más de 45.000 personas que tienen un empleo directo a raíz de la industria del entretenimiento nocturno. Y lo que estamos haciendo nosotros en caso particular desde Asobares es tocar la puerta de las empresas privadas, de las cadenas de proveedores grandes, para que nos den un aporte de una u otra manera y nosotros poder dar algún tipo de donación en especie, con mercados, con cárnicos, etcétera, para que estas familias que dependen de un establecimiento nocturno mientras está en funcionamiento puedan sobrellevar esta crisis, porque en este momento la preocupación de nosotros es que no haya gente pasando hambre, que no hayan personas en situación de vulnerabilidad que estén doblemente afectadas con la situación. Inclusive aprovecho para poner en conocimiento de que gracias al Fondo Nacional de la Porcicultura por Colombia le hace a Asobares una donación de una serie de kilos de carne de cerdo para nosotros donárselos a las personas que trabajan en este tipo de establecimientos. Entonces pongo en conocimiento inclusive de esta apuesta que estamos poniendo en marcha. Mirándolo desde otro punto de vista, porque esta crisis por el COVID-19 ha llevado a muchos sectores a replantearse su actividad y migrar de pronto a recursos virtuales, otras alternativas de poder funcionar. De pronto, teniendo en cuenta este panorama, ¿ustedes han pensado en esa posibilidad de migrar a otras formas de trabajar para poder, para poder sostenerse durante toda esta emergencia? Pues bueno, Gisela, con este tema de tratar de migrar a otro tipo de comercio, por decirlo así, nosotros aún no estamos preparados y no tenemos ese paquete, por decir así, de conocimientos dispuestos para poder ofrecer un servicio al cliente de entretenimiento nocturno a través de otras plataformas, porque definitivamente estamos todavía muy ligados al tema de la prestación de un servicio presencial. Cuando tú sales con tus amigos, tu pareja, tu familia a un establecimiento nocturno, pues quieres disfrutar de una rumba, tomarte unos tragos, pero esto todavía es mucho de contacto, esto todavía es mucho presencial y que definitivamente, aunque ya hay algunos establecimientos que están buscando implementar el tema del comercio electrónico, de expendio de bebidas alcohólicas a domicilio, etcétera, por decir así, el quick o el core de nuestro negocio no se ve todavía reflejado o acogido por este tipo de estrategias que podrían en otros sectores económicos dar cierta estabilidad o dar... Se nos congeló la imagen. Complicada la situación, Andrea. Mientras retomamos la comunicación con el presidente de Asobares, creo que ese punto que él nos estaba diciendo era el más importante. No es fácil entrar a sustituir ese entretenimiento que es presencial. Hay unas estrategias muy interesantes que tienen que ver con la comercialización directa de los productos que ellos expenden, pero puede ser un poquito más compleja. Tenemos comunicación de nuevo con Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares en el capítulo Antioquia. Presidente, lo escuchamos. Sí, por supuesto, como les ven, la crisis ha arrojado unas pérdidas económicas, unas pérdidas de empleos importantes, y el llamado que nosotros estamos haciendo el gremio es tratar de sostenernos o tratar de tener un poco de paciencia mientras el gobierno nacional pone de su parte para que todos podamos superar esta crisis y, por supuesto, en aras a migrar en qué otras formas o en qué otras plataformas nosotros podemos prestar ese servicio. Esta crisis también nos está obligando como a reinventarnos, como a que entre todos, no solamente nuestro gremio, sino que en la comunidad en general, logremos repensar la noche, logremos como mirar de qué manera, superada esta crisis, podemos aportar a esos emprendimientos paisas, a esos emprendimientos de la ciudad que sostienen sus familias, que sostienen unas... en este sector económico logre subsistir, porque ahorita inclusive el tema es un poco de supervivencia. Hay inclusive algunas noticias de que en los últimos días se han cerrado de manera definitiva establecimientos, y esto es triste, porque esto es igual a desempleo, esto es igual a emprendimientos frustrados y ni decir de que esto es igual a hambre. Entonces el llamado es muy contundente, pedirle al gobierno nacional, también a los gobiernos locales que se acerquen a nosotros, de que nos den la oportunidad de establecer estrategias de sostenibilidad de las empresas y, por supuesto, darles muchas gracias a los medios de comunicación que han puesto de su parte a conocer de nuestra actividad económica y a conocer de nuestras vivencias en esta crisis del COVID-19. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos, por supuesto, que se encuentren las soluciones efectivas y puedan sopesar un poco esta carga económica que tiene precisamente este sector de comercio nocturno.
Muchas gracias, Gisela, por tu aporte, por tu interés de ayudarnos y bueno, aquí estaremos dispuestos a poner en conocimiento de todos ustedes los avances que logremos y que sean buenas noticias de ahora en adelante. Muchas gracias a usted. Muy bien, feliz día. Gracias a Juan Pablo Valenzuela, el expresidente de Asobares para el capítulo de Antioquia. Nos tenemos que ir a otra corta pausa de comerciales. Cuando regresemos vamos a mirar más del panorama internacional y por supuesto qué está pasando en los municipios del país. Ya volvemos. Estamos de regreso de nuevo. Muchas gracias por seguir conectados con nuestra emisión de Nos Cogió la Noche en su versión meridiano. Vamos a revisar un poco el panorama internacional y antes de que miremos la cifra del compendio global de cómo avanza este coronavirus en el mundo, vamos a mirar puntualmente qué está sucediendo con Francia, porque es hora de que este país sea el titular de los medios internacionales. Todo a consecuencia de que en las últimas 24 horas se presentó de manera oficial la cifra de 883 personas fallecidas. Con esto, Francia ha ocupado el tercer lugar en Europa con mayor número de muertes por el coronavirus y se ocupaba en el cuarto lugar en el mundo por mayor número de muertos. Sin embargo, en la mañana de hoy nosotros veíamos como el incremento lo llevaba un paso más allá y es que ya Francia llega a los más de 10.000 fallecidos a consecuencia del COVID-19. Es el cuarto país en el mundo en alcanzar esta cifra, por lo que preocupa bastante la situación de lo que sucede en el continente europeo, sobre todo con estos tres países, España, Italia y ahora Francia. Hay que recordar que para el 15 de abril estaba previsto que se levantaran las medidas de confinamiento en el país francés. Sin embargo, a consecuencia de este incremento en el número de fallecimientos, el ministro de Salud ha anunciado que es muy posible que se extiendan las medidas. En sus palabras, el confinamiento durará el tiempo que tenga que durar para poder controlar esa línea ascendente o descendente, preferiblemente por contagios y muertes por coronavirus en este país. Volvamos al panorama local, porque en el sur del Valle de Aburrá, puntualmente en el municipio de Itagüí, el mandatario también tiene noticias, Gisela. Así es, el alcalde de este municipio también manifestó estar de acuerdo con la prolongación de este aislamiento obligatorio. Y como el alcalde Daniel Quintero también afirma que es preocupante que algunas familias no tengan sustento, pero él dice y asegura y además promete que continuará desde la administración local haciendo todo este tipo de alivios económicos para estas personas y entregándoles, por supuesto, ayudas. Escuchemos entonces al alcalde de Itagüí, Fernando Escobar. Respaldamos estas medidas que van en favor de la vida de todos los colombianos. Somos conscientes también, como institucionalidad, como ciudad, Itagüí, que esto también puede afectar la economía de muchos hogares y de muchas empresas. Pero aquí está la alcaldía para acompañar, tomar todas las medidas necesarias para que juntos salgamos de esta pandemia, para que juntos combatamos el coronavirus. Y es una tarea monumental en la que estamos todos los ciudadanos del mundo combatiendo el coronavirus, intentando aplanar esa línea de contagios y de propagación de esta pandemia que se apoderó de nosotros en menos de 4 meses. Ahora, hay otro tema que no tiene que ver tanto con el coronavirus, pero que sí es una influencia indirecta lo que está sucediendo puntualmente en Tarazá. Los campesinos tienen una petición especial, Gisela. Pues mire, Andrea, que aunque querramos, pues el país no para totalmente durante esta cuarentena. Siguen saliendo a flote esas problemáticas que vienen de tiempo atrás y es precisamente la erradicación de cultivos ilícitos. Luego de la firma del acuerdo de paz, pues el presidente, la presidencia de la República se comprometió a entregarle unos subsidios a los campesinos, no solamente de Antioquia, sino de los demás municipios que están bastante aporreados por los cultivos ilícitos, siembras de coca y de marihuana. Y pues ese acuerdo no se ha cumplido, ellos no han recibido ese dinero de manera eficaz porque pues se han presentado retrasos en este pago y ellos no han podido migrar a otros cultivos como el cacao, el arroz, el plátano y demás. Y el día de ayer se presentó una problemática en la vereda Barro Blanco, en el municipio de Tarazá. Los campesinos se oponen a los soldados que vienen a erradicar esos cultivos de coca. Ellos le manifiestan que por favor no les quiten el alimento, que ellos necesitan pues el sustento económico de estos cultivos. Escuchemos un poco lo que manifiestan
manifiestan estos campesinos que de manera se opusieron a estos soldados que procedían a hacer la erradicación de cultivos ilícitos. Gracias a quién? Al Estado. Gracias a ustedes. Nos vamos a reunir hoy. Y aquí nos vamos a reunir. Sí, guardia el machete. Entonces ya aprovechamos porque estamos recogidos para ustedes venir arrancando la comida. ¿Ah? Entonces aprovechamos eso. A que ustedes vengan arrancando la comida porque estamos en cuarentena. No, papá, la cosa no es así. Si nos va a matar el coronavirus, aquí revueltos todos, que nos maten. Bien, Andrea, como estamos escuchando en el video, ellos de manera desesperada pues le piden que no les arranquen la comida, pues los soldados también haciendo su trabajo de acabar con esta cadena logística del narcotráfico que también tiene bastantes problemáticas y genera muchas violencias aquí en nuestro territorio antioqueño. Y la violencia no genera sino más violencia. Es una pena que los campesinos hayan tenido que recurrir a estos métodos, como usted lo decía, desesperados. Y desde aquí nuestro acompañamiento a ambas partes para que encuentren una solución, la mejor solución para ambos y puedan sobrellevar esta situación. Es dura para todos nosotros, lo veíamos desde el comienzo del programa, también es difícil para los representantes de los diferentes gremios del comercio quienes se están viendo golpeados por esta pandemia sin precedentes. Gisela, lo que estamos viviendo en el mundo es algo sin precedentes. Por Andrea, otra parte, qué pena que la interrumpa. Un saludo especial para Fabián Vivares, es un televidente que pide que le hagamos un saludo al aire y también invita a los que nos están viendo que se queden en casa. Muy buena invitación de parte suya, Fabián Vivares, un saludo especial que además reporta es un televidente fiel a nuestro programa. A Fabián y a todos los que nos están acompañando en las diferentes plataformas de difusión de este programa, un abrazo muy especial y los invitamos para que estén participando y conectados siempre de nuestras diferentes redes sociales, nuestra señal de Facebook Live, para que se actualicen de los hechos que son noticia en Colombia y por supuesto en el mundo. Así como lo vamos a hacer en este momento, que vamos a revisar puntualmente qué pasó con unas cabinas de desinfección, una nueva estrategia que se está implementando bien interesante. Mira, Andrea, que hay muchas actividades que todavía no cesan, que es necesario para nuestro libre desarrollo de la vida normal, pues por lo menos poderla sopesar un poquito durante esta cuarentena. Una de esas actividades son las personas que realizan el aseo en las calles de las diferentes ciudades de Colombia. Una de esas empresas es Interaseo y para proteger a sus trabajadores que están diariamente expuestos en la calle al COVID-19, pues implementaron una nueva estrategia que es esta cabina que estamos viendo. Es una cabina de desinfección que dura aproximadamente 8 segundos en cada uno de los trabajadores. Les esparcen pues toda esta sustancia durante en todo el cuerpo con los diferentes artículos de protección, aseguran que no es nociva para la salud y es así como están protegiendo a los cerca de 8.300 trabajadores que están barriendo, recolectando esa basura que estamos generando diariamente de las casas, porque eso sí no para, la basura se sigue generando y estas personas de manera muy eficaz están trabajando por nosotros, por mantenernos aseados y es importante que los estén protegiendo. Asegura esta empresa que ha sido efectiva esta medida, puesto que a la fecha ninguno de sus más de 8.000 trabajadores han resultado contagiados con coronavirus, así que está funcionando y pues me parece muy buena idea para que la implementen no solamente estas empresas de aseo, sino también otras dependencias que también están laborando durante esta cuarentena. Muy innovadora la idea, vea que quedo gratamente sorprendida con esta estrategia tan interesante que se está realizando para la desinfección del personal. Hay que seguir con nuestra vida tomando las medidas de precaución necesarias y esta sí que es una medida interesante. Para los que están en casa, además de las medidas de seguridad, una invitación muy especial para que ustedes no se pierdan y puedan disfrutar en familia la película Me Llevarás en Ti. Es muy fácil ir a verla. Ustedes ya aquí en nuestro canal ya han visto las diferentes explicaciones de cómo ingresar a esta plataforma en la que ustedes pueden disfrutar con toda su familia de la bonita historia de Gonzalo Mejía, uno de los pioneros de la aviación en el mundo. Así que donde quiera que usted esté, ya puede disfrutar de manera virtual esta excelente propuesta, este largometraje que nos cuenta la historia de Gonzalo Mejía. Nosotros nos vamos a un pequeño corte de comerciales. Cuando regresemos, miraremos cómo está el panorama internacional con Reino Unido y América Latina y un poco más de noticias de aquí de Medellín y de Antioquia. Ya volvemos. Gracias por continuar conectados con nosotros, ya nosotras llegando a este segmento final, Gisela, y hagamos un resumen de cómo se está comportando el coronavirus en el mundo, antes de que miremos qué pasó puntualmente en el Reino Unido.
Los casos de contagio a nivel mundial ya son 1.409.742. Las muertes, se reporta una nueva 81.052 personas que han perdido la vida, mientras que 303.625 se han recuperado. El coronavirus ya llega a 212 territorios en el mundo y sigue preocupando la situación, por supuesto, de Estados Unidos, que encabeza la lista de contagios con 386.571, seguido por España, nuevo epicentro del coronavirus en el continente europeo, seguido de Italia, que por fin empieza a disminuir esa curva de contagios y de mortalidad, y ahora Francia, que desafortunadamente se une a ese grupo de 4 países que ya tienen más de 10.000 muertes por coronavirus. Alemania lo estamos viendo en la posición número 5 por contagios, pero mire, Gisela, la diferencia, solamente el 1% aproximadamente de los casos han perdido la vida. China sigue descendiendo. Que nos cuenten, por favor, qué hicieron para poder mermar, poder disminuir, desacelerar la cifra de contagios y, por supuesto, de muertes, porque necesitamos esa solución de manera urgente. Claro, Sandra, que ya en China van a cumplir el cuarto mes. ¿Cuarto mes? Sí, señora. Que se declaró esa pandemia ya en este país, y pues se dice que ellos anteriormente ya habían tenido este COVID-19, no lo habían anunciado de manera masiva porque todavía no lo consideraban como pandemia. De todas formas, eso es información que todavía se considera como especulación, pero hay que tener en cuenta que ellos ya han pasado por la crisis y están ya bajando porque han sabido controlar el aislamiento, las jornadas de aseo, toda la atención médica, por supuesto, también es fundamental en esta emergencia. Y me parece muy importante hacer un recuento informativo, Gisela, de eso que usted acaba de decir. El coronavirus no es un virus nuevo. En Asia ya había azotado el MERS y el más reciente, el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, que es un coronavirus. Ellos ya habían tenido la primera experiencia con esta clase de virus, por eso tal vez no los coge tan fuera de base y pudieron tomar las medidas necesarias en el momento oportuno. Sin embargo, este COVID-19 es el nuevo coronavirus. Ya se le conoce como pandemia por cómo ha llegado a todos los territorios del mundo, y nosotros somos quienes estamos aprendiendo de este nuevo virus. Julián Barrientos, nuestro compañero, nos lo compartía el día de ayer, y es que investigadores de la Universidad de Antioquia ya habían logrado aislarlo, y esto puede darnos un acercamiento a qué medicamentos pueden ser más efectivos en el tratamiento del coronavirus. Mientras tanto, vámonos para el Reino Unido, porque allí la noticia no está necesariamente con el primer ministro, con Boris Johnson, como lo anunciábamos el día de ayer, que tuvo que ser internado en una unidad de cuidados intensivos luego de que presentara complicaciones de salud. Él había sido ingresado, hospitalizado el domingo, pues seguía presentando la sintomatología del coronavirus luego de haber estado en cuarentena durante 10 días. Su estado de salud se complica y es ingresado a una unidad de cuidados intensivos. Pero lo que está preocupando son las cifras de fallecimiento que siguen en aumento. El día lunes, de acuerdo a la información oficial, 854 personas perdieron la vida en el Reino Unido. Esto hace que el número de víctimas mortales totales ascienda por encima de los 6.200. Es importante recordar que en el Reino Unido, o mejor, en toda Gran Bretaña, la región que ha sido más golpeada por este coronavirus es Inglaterra, donde se encuentra Boris Johnson en su capital, en Londres. Hay que recordar también que es el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, quien en este momento está al mando del Reino Unido, está sustituyendo en funciones, por supuesto, a Boris Johnson, que en este momento se encuentra, como lo decíamos, en una unidad de cuidados intensivos. Cerremos con el panorama de Latinoamérica para que miremos cómo están los países con los que compartimos esta bella región. Brasil sigue encabezando esa infame lista, Gisela, y yo lo sigo diciendo, el crecimiento de contagios en Brasil de manera exponencial creo que supera cualquier previsto que se tuviera en cualquier país. Las decisiones que está tomando Jair Bolsonaro de no actuar, o por lo menos de no tomar medidas más severas, le están pasando factura, por lo menos en el número de incremento de contagios. Chile sigue en el segundo lugar con 5.116 contagios, Ecuador en el tercer lugar
está con 3.747 contagios, pero ojo, la cifra de fallecidos superaría a la oficial. Ellos dicen que son 191, yo diría, Gisela, que son más de 300 las muertes que se pueden estar registrando y por qué no estar cercanas a las 500. Vamos a ver ampliación de esa información puntual de lo que está sucediendo en Ecuador y los registros oficiales y no oficiales que se están recogiendo a través de las redes sociales, porque la situación en el país vecino a consecuencia de esa crisis sanitaria que se está viviendo por el coronavirus es crítica, Gisela. Andrea, usted mencionaba la situación de Brasil, decía que por no tomar medidas a inicio de que fue declarada la pandemia, pues está pasando factura y eso es lo que pasa con este virus. Hay una cifra que se ha malinterpretado aquí en Colombia, dicen que las pruebas están retrasadas 2 semanas, no es que estén retrasadas 2 semanas, lo que pasa es que, como sabemos, el virus tiene una aproximación de 14 días como de incubación y de desarrollo del virus, pues son 2 semanas que está la persona en estudio y se van reflejando semana tras semana. Entonces, una persona que puede estar asintomática, se le manifiestan los síntomas a la segunda o a la primera semana y es así cuando ya se registran las cifras. Por eso es que se dice 2 semanas, pero en realidad no es que estén represadas esas pruebas, sino que así se va comportando el coronavirus y así es como van estudiando las medidas para tomar luego de cada cuarentena. Andrea, le cuento que hoy es el Día Internacional de la Salud y Azocol Flores ha hecho una labor bastante bonita, ha entregado 120.000 flores a ese personal médico en las ciudades de Medellín, también en Bogotá y otras ciudades del departamento de Cundinamarca. Esto es una bonita labor, es un gesto bastante bello, además teniendo en cuenta que esta asociación también se ha visto bastante afectada por el coronavirus y pues ellos lo que quieren es agradecerle al personal médico y aquí también la invitación y vuelvo y la reitero y la diré todas las veces que sea necesario, no tenemos que estar reprochando al personal médico, ellos se están esforzando muchísimo por cuidarnos y por protegernos y por cuidar a esas personas que ya están internadas en estos hospitales y clínicas, no podemos agredirlos, esto es demasiado reprochable, esto no puede estar sucediendo y por el contrario debemos agradecerle toda esa labor que están realizando por nosotros. ¿Sabe algo, Gisela? Cuando se habla en el mundo del personal médico se habla de héroes y a eso le apunta la campaña del Ministerio de Salud Nacional, quien realizó un bonito video para elogiar y celebrar a todos esos héroes que han salvado nuestra vida, no solo en esta pandemia del COVID, sino a lo largo de la historia. En imágenes tenemos esos aplausos que el Ministerio de Salud quiere compartir con todos los héroes que se visten de blanco, que se visten de azul, que salvan nuestras vidas, a los que les debemos tanto y por los que hicimos campañas de aplausos a las 8 de la noche muy puntuales. En el mundo entero se está celebrando la vida de los héroes de bata blanca, como se les conoce, los héroes que vemos que aunque usan mascarillas, ellos son valientes y no esconden quiénes son, salen a salvarnos, Gisela, así que para ellos también nosotros nos unimos en esa celebración y nos quedamos en casa, por supuesto, para que ellos puedan hacer su labor de la mejor manera posible. Mira, Andrea, yo pienso que otra cosa que nos va a dejar como enseñanza esta contingencia y esta pandemia es saber agradecerles mucho más a este personal. Y también desde las entidades gubernamentales, pues darle mayores garantías. No más ahora recibí una denuncia de un hospital aquí en Medellín, estamos en proceso de investigación donde al parecer hace aproximadamente 3 meses no le pagan su salario, ni siquiera tienen sustento para poderse desplazar con seguridad a sus lugares de trabajo y muy seguramente después de esta pandemia lo que tenemos que hacer y tomarnos la tarea desde los gobiernos también locales y departamentales y por supuesto el gobierno nacional es darle mayores garantías a estas personas que sin pandemia o con pandemia nos están cuidando diariamente. Gisela, con nuestra infinita gratitud para todo el personal médico, enfermeras, especialistas, conductores de ambulancia, todos, absolutamente todos los que están encargados de nuestra salud, nos despedimos, llegamos al final de este programa, los dejamos con las imágenes del Ministerio de Salud para que celebremos la vida de nosotros, de los médicos y salgamos adelante de esta pandemia. Quédense conectados con toda la programación de nuestro canal Cosmovisión, qué mejor compañía, y tenemos una cita a las 5 de la tarde en nuestra emisión central de Nos Cogió la Noche. Feliz tarde.